Hola, bienvenidos a la última clase del módulo 1 de la asignatura Ecofisiología de la carrera de Ingeniería Forestal. Esta última clase es la práctica de campo. En esta clase aplicaremos un modelo de indagación en el cual el estudiante a través de la investigación responderá preguntas basándose en hechos, específicamente en este caso a través de mediciones de campo. El objetivo de la práctica es aplicar los conocimientos teóricos aprendidos durante los temas desarrollados en clase utilizando equipos de medición de algunas variables fisiológicas y relacionarlas con el ambiente. Esto se logrará planteando un caso a estudiar de los ensayos que se desarrollan en los invernaderos del Laboratorio de Ecofisiología del Cultivo. Los ensayos disponibles son cultivo de fresa con diferentes tratamientos de estrés hídrico y nutricional, cultivo de lechuga con diferentes tratamientos de fertilización con nitrógeno y un ensayo con caoba con diferentes tratamientos de fertilización con nitrógeno. Supongamos que escogimos el cultivo de fresa con diferentes tratamientos de estrés hídrico y nutricional, para lo cual podríamos responder las siguientes preguntas. ¿Existen diferencias en las variables fisiológicas, tasas de asimilación, transpiración, apertura estomática y potencial hídrico en plantas con diferentes tratamientos de estrés hídrico y nutricional? ¿Las variables medidas están influenciadas por las variables microclimáticas? ¿Y existen síntomas visibles que indiquen diferentes tipos de estrés? Esto nos lleva a generar algunas hipótesis, como por ejemplo, las plantas con tratamiento de más días con estrés hídrico presentan las tasas de asimilación, transpiración, apertura estomática y potencial hídrico menores. A menor radiación, la tasa de fotosíntesis es menor y a través de la evaluación de variables cualitativas se puede realizar un diagnóstico nutricional aproximado. Para comprobar estas hipótesis o rechazarlas, tenemos que hacer entonces una recolección de datos. ¿Cómo haríamos esta recolección de datos? Inicialmente, pues se deben explicar los tipos de tratamiento aplicados a las plantas. En este caso, el tratamiento 1, plantas sin estrés, es decir, creciendo en condiciones óptimas. En el tratamiento 2, plantas con 3 días bajo condiciones de estrés hídrico y nutricional. Y el tratamiento 3, plantas con 6 días bajo condiciones de estrés hídrico y nutricional. Se le explicaría al muchacho cómo está ubicado cada tratamiento dentro del invernadero para que no tenga problemas a la hora de hacer la recolección de datos. ¿Cómo tomaríamos esos datos? Pues se realizarían mediciones de intercambio de gases y potencial hídrico en 4 plantas por tratamiento escogidas al azar. Las mediciones de intercambio de gases se realizarán en hojas sanas y maduras. Las mediciones de variables microclimáticas como la humedad relativa, la temperatura del ambiente y la temperatura foliar y la radiación se realizarán en la zona central del invernadero y adicionalmente se evaluarán 4 plantas por fila y por tratamiento para observar el estado fitosanitario y tomar la sintomatología de cada planta. Para esto pues necesitaremos algunos equipos como por ejemplo el sistema portátil de intercambio de gases, la cámara o bomba de presión de Scholander, termómetros y termigrómetros y sensores de humedad y temperatura. Esa recolección de datos la haremos entonces en unas planillas en donde se identificarán pues las diferentes variables, los diferentes tratamientos y el tipo de planta y la planta a la que se están evaluando. ¿Cómo se van a presentar esos datos? Se pueden presentar en tablas a través de promedios de cada uno de los tratamientos y de las variables evaluadas. También se pueden presentar gráficos de promedios por tratamiento y por variable evaluada. En este caso, pues es un gráfico también de promedios de una de las variables evaluadas y cómo se presentaría en el caso del potencial hídrico. Cómo se presentarían las variables microclimáticas, pues esto sería a través de tablas y pues las diferentes mediciones. En el caso de la evaluación del estado fitosanitario y los síntomas del estado nutricional de las plantas, pues también se haría en una planilla en la que tendríamos claro cuál es el estado fitosanitario y cuál es la sintomatología de cada planta. Posteriormente, pues se realizará un análisis de datos, como por ejemplo, en este caso que se evaluó la tasa de asimilación, la tasa de transpiración y la conductancia estomática en 3 tratamientos, pues como era de esperarse, los mayores valores se presentan en el tratamiento 1, es decir, en las plantas con condiciones que están creciendo en condiciones óptimas. También pues se pueden analizar cuál es la influencia de las variables ambientales, en este caso
de la radiación sobre las variables medidas. Esto al final pues se realizará una generalización, ¿sí? Al concluir pues cada grupo su informe se realizará una discusión general para plantear las conclusiones generales de la práctica, en la cual pues pueden surgir otras interrogantes e incluso se pudiera pensar en realizar nuevas mediciones. Esto pues al final se evaluarán los informes por grupo y la nota tendrá un peso del 15% del total. Con la práctica de campo se dará por concluido el módulo correspondiente al 75% y ya para la siguiente semana se comenzará con el módulo del 25%, es decir, con la gente de anatomía de maderas. Esto es todo lo que tengo para darles. Muchas gracias por la asistencia, por la práctica, por el aprendizaje y espero vernos el próximo año en los pasillos y no en el salón. Gracias, chao.